Nuevamente estamos con ustedes. Bendiciones. Dios nos bendiga a todos. Hoy nos toca el comentario de la escuela sabática, lección número 9. Se titula Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Vamos a iniciar entonces con el repaso de la lección. Dice el versículo para memorizar, lo encontramos en Zacarías 9. El verso 12 dice: vuelvan a la fortaleza, ustedes, presos de esperanza, hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Sabemos que las promesas que le hicieron a Abraham, a Isaac, a Jacob, también son promesas que Dios hizo con su pueblo cristiano actualmente. Todos somos cautivos de la esperanza porque estamos esperando la tierra nueva. Somos cautivos, somos presos de la esperanza en tener la fe en Dios de que Él nos va a dar la tierra prometida, porque somos sus herederos también según sus promesas. Iniciamos entonces con el día domingo. El día domingo se titula Edén y Canaán. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la similitud hay entre el Edén y Canaán? Vamos a leer en nuestras Biblias en Génesis capítulo 2, el verso 8 y 9, dice así: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios es tan amoroso, es un Padre amoroso con todos nosotros, que cuando creó a Adán y Eva, también Él plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y puso ahí al hombre que había formado. ¿Quién no desearía vivir en un Edén actualmente? Actualmente el mundo está de cabeza, hay mucha hambre, hay mucha pobreza, hay mucha delincuencia, mucha violencia, pero en el huerto había paz, había tranquilidad y Dios caminaba con Adán y Eva. Dios hizo, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, todo era bueno. Pero también estaba el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo, estamos hablando del Edén. Todo lo que se hizo en Edén, donde estuvo Adán y Eva, era perfecto. Pero también había una regla nada más. Había una regla de vivir en Edén. Era la obediencia a Dios. La obediencia a lo que Dios quería que Adán y Eva hicieran. Pero lamentablemente el mal existe y engañó a Adán y a Eva para que le fallaran a Dios. Al igual que en nuestros tiempos, el mal existe. Nosotros peleamos por estar bien con Dios, pero el mal siempre está ahí haciendo todo para que nosotros quedemos mal con Dios y lo desobedezcamos. ¿Cuál fue el fruto de la desobediencia de Adán y Eva? Génesis capítulo 3, el verso 22 al 24 dice así: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva? Fue la expulsión. Dios los sacó del huerto del Edén, los sacó fuera. ¿Por qué? Porque podían tomar el árbol de la vida
y vivir en pecado eternamente. Fueron sacados de Edén por desobedecer a Dios. Edén fue la primera herencia que tuvieron la humanidad hecha por Dios, pero lo perdimos por la desobediencia a Dios. Igual en Canaán. Si nosotros hablamos de Canaán, también les habían prometido a la descendencia de Abraham, Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob la tierra donde fluye leche y miel, Canaán. Eso también es una tierra donde había vida, donde la tierra era fértil, donde las frutas, donde las verduras, donde todo era excelente. Una tierra prometida, la segunda herencia dada por Dios, pero que también el pueblo de Israel, después de vivir ahí un tiempo, lo perdieron por la desobediencia a Dios. Hay una herencia que nos espera a todos nosotros, es la herencia que Dios ha prometido, no solo a la descendencia de Abraham, sino a todo el pueblo cristiano, la tierra nueva. El día lunes dice, la tierra como un don, la tierra como un regalo. Dios le dio esa herencia a la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, no porque ellos lo ganaron, sino porque Dios les dio un regalo. Dios es un Padre amoroso que mira y cuida de sus hijos. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, el verso 7 y el 8, dice así la palabra de Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jubeseo. El pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Dios escuchó sus plegarias, escuchó sus oraciones y dijo esta frase: los va a liberar, los va a sacar y los va a llevar a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. El pueblo de Israel estaba cautivo, estaban en esclavitud en Egipto, pero Dios les dio una herencia, un regalo, la tierra como un don, donde fluye leche y miel. El don de la creación, el regalo en la creación fue el Edén. El regalo a las promesas que Dios le dijo a Abraham fue Canaán. Y el don final, el don que nos espera a todos los cristianos de la tierra, es la tierra nueva. Todo es de Dios. El dueño es de Dios. Nosotros solo simplemente pasamos. Levítico 20:22 dice: guardad pues de todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, para que no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitáis en ella. Al igual que en Edén les dieron una prueba de obediencia a Adán y a Eva, de no comerse la fruta. Y aquí el pueblo de Israel dice que cuando entren a esa tierra, que guarden los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas de Dios para poder estar ahí. Y no solo eso, sino que también en Levítico 25:23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo.
La tierra no es de nosotros, no es de mi propiedad. Si yo tengo un pedazo de terreno, una casa, una carro, una moto, un carro, una moto, no es mío. Todo le pertenece a Dios. Yo solo soy mayordomo de lo que Dios me ha dado. Eso tenemos que tenerlo nosotros en cuenta, que todo lo que tenemos, la tierra, es un regalo de Dios. Nosotros no lo merecemos, pero tenemos un Padre amoroso que Él siempre está al tanto. Es como un inquilino que está alquilando una casa. Cuando pasa algo en la casa, ellos van con el dueño y le dicen, fíjese que salió una lámina, que el techo se quebró de la casa donde vivimos. El dueño es el que paga, el que lo arregla, el que atiende la casa para los que están adentro vivan bien. Pero la condición es uno. Los que viven en esa casa, si lo están alquilando, deben de pagar. Están puntuales con sus pagos. El dueño de la casa, la responsabilidad de él es estar atento a que la casa esté en buenas condiciones. Igual es Dios con nosotros. Estamos viviendo en un mundo, en esta tierra que no es de nosotros, pero que el dueño es Dios nuestro Señor. La tierra y su plenitud es del Señor. Él es el que se encarga, Él es el que cuida de los que están viviendo en la tierra. ¿Y cuál es la parte que nosotros nos toca? Es el obedecer a Dios. Si estamos viviendo en este mundo, debemos de obedecer a Dios. No vaya a ser que como Adán y Eva, por desobedecer, fueron expulsados del paraíso, del Edén. No vayamos a hacer que el pueblo de Israel, después de muchos años de vivir en Canaán, también lo perdieron por desobediencia. Perdieron ese don, ese regalo de vivir en un lugar excelente, en un lugar bueno. Lo perdieron. Lección para nosotros. La obediencia es muy importante de parte de nosotros hacia Dios. Tenemos que comprometernos con Dios. Debemos de estar a cuentas con Dios. Arrepentirnos de nuestros pecados para que no perdamos el final de la herencia, la tierra nueva. El desafío de la tierra, dice, el desafío de la tierra. Antes de poseer esa tierra, habían desafíos. El gran desafío de la tierra. Dice Josué capítulo 3, el verso 6 y 7, dice, todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta el Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus, a la media tribu de Manasés. El desafío. Dios les estaba dando ese don, ese regalo al pueblo de Israel, pero ellos tenían que tomarla, tenían que hacer algo para obtener lo que Dios les estaba dando. La promesa a Abraham que Dios le había dicho de que iba a dar esa tierra prometida a su descendencia, ellos la tenían que poseerla. Había que hacer algo por tener esa bendición. Tenían que perder ese miedo. Sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Era un pueblo que estaba en la esclavitud, no por una semana, por un mes, por años. Por muchos años. Ellos estaban bajo el yugo de los egipcios. Ellos estaban acostumbrados al miedo ante los egipcios, estaban acostumbrados a vivir bajo la presión de los egipcios. Pero ahora Dios les estaba dando el desafío de la tierra. El desafío era perder el miedo y empezar a confiar en Dios. Poseer esa tierra con valentía y con fe
en Dios. Si nos damos cuenta, también había una clave aquí. Es obedecer a Dios. Dios les había dicho, ustedes van a repartir esta tierra, este país, de igual manera para todos. Había equidad. Tenían que repartirla bien. Tenían que obedecer a Dios. Y lo otro era que no tenían ellos que mezclarse con las costumbres, con las tradiciones de aquellas personas, sino tenían que sacar a todas esas personas. Tenían que sacarlos fuera, no tenían que practicar la idolatría ni hacer alianzas con estas personas paganas que vivían en Canaán. Tenían que echarlos fuera totalmente. Eso era el desafío. El desafío para nosotros también de vivir en este mundo, nosotros tenemos un desafío también. Tenemos el deseo de enfrentarnos al pecado y no volver a cometer el pecado, no caer en el pecado. Hermanos, tenemos que vivir confiando en Dios, en obediencia a Dios. Vivir por fe en el regalo que Dios nos ha dado. Honrar ese regalo mediante la obediencia a Dios. Estamos nosotros agradecidos donde estamos. Nosotros tenemos que responder, al igual que Adán, al igual que Eva, al igual que el pueblo de Israel, ellos tenían que hacer algo. La obediencia a Dios, tanto en su palabra, tanto en lo que está escrito en sus mandamientos. El día miércoles dice el jubileo. ¿Qué es el jubileo? Para entender el jubileo debemos de entender también algunas cosas más. Vamos a leer Levítico 25 del 1 al 4, dice así. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Todo lo que estamos leyendo es el año sabático. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás su viña y recogerás su fruto. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Les dio una orden. Para estar en esa tierra, ellos debían de trabajar la tierra, sembrar la tierra por 6 años consecutivos, sin descanso, darle duro, sacar provecho, sacar todo. Pero el 7º año, la tierra tendrá descanso, dice, reposo para Jehová. Aquí nos enfatiza algo muy importante, que es el 7º año. El 7º año es muy importante para Dios. Es un descanso, es un día, es un año especial, dedicar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. El pueblo de Israel tenía que trabajar 6 años. Pero el 7º era dejar sus tierras sin sembrar, sin hacer nada. Ahí ellos tenían que demostrar la fe en Dios, su confianza en Dios, de que este año, ese 7º año, no iban a sembrar, pero que Dios les iba a dar lo necesario. Estaban demostrando su fe, que aunque yo no siembre el 7º año, Dios me va a mantener con comida, bien alimentado. Lección que nos deja para nosotros muchas veces nosotros por un día de trabajo, a los comerciantes, a los negociantes, por un día, ellos a veces decimos, el sábado es del Señor, pero hay negocio. Por ganar un poco más de dinero en sábado, estamos perdiendo la obediencia a Dios. Por eso Dios habló claramente al pueblo de Israel, les dijo que el 7º año la tierra tenía descanso, reposo para Jehová. Y que todo lo que salía ahí
lo podía comer el dueño, lo podía comer el pobre, el vecino, todos lo podían comer. No era el dueño de la tierra, el dueño de la cosecha, sino los que podían comer. Eso nos da referencia que también nosotros tenemos 6 días de trabajo. 6 días podemos trabajar y hacer todo lo que nosotros queremos en el trabajo. Pero el 7º día es un día especial, un día de descanso bendito y santo para Dios. Eso es lo que les tenía que explicar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo tenía que hacer. Y después de ese viene el jubileo. Dice Levítico 25 del 8 al 10, dice así: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, dice. De modo que los días de los 7 semanas de año vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50. Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. En todo el tiempo, Israel que iban a estar en Canaán, si alguno tenía deudas, tenía que pasar 49 años y el año 50 era el año del jubileo. ¿Qué tenían que hacer en el año del jubileo? Es la restitución de la herencia familiar. Los que han dejado sus terrenos por alguna deuda con alguien, lo iban a recuperar. Y la libertad personal. Si alguien se vendió o también su familia, en el jubileo tenían que ser libres. En los 50 años, en el jubileo, retornaba la propiedad a sus verdaderos dueños. Ahí no podían vender porque la tierra no era de ellos, sino que cada 50 años, cada jubileo, tenían que estar en equidad, igualdad para todos, para que todos estuvieran bien. Si uno perdió su terreno, si alguien perdió su libertad, era el retorno de la propiedad, de la libertad y la restitución de las deudas. Y nosotros participamos en eso. Nuestro jubileo es Jesucristo mismo. Él nos ha libertado del pecado, ha pagado nuestra deuda en la cruz del Calvario y nos rescató como su propiedad en la cruz del Calvario. El día jueves dice la tierra restaurada. El pueblo de Israel, por la desobediencia, perdieron la tierra de Canaán, fueron llevados en esclavitud a Babilonia. Ezequiel 28:5 dice 25. Ezequiel 28, 25, 26 dice así: así ha dicho Jehová el Señor: cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre las cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicio en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Nuestro Padre Celestial le estaba diciendo a Ezequiel que Él quiere lo mejor para su pueblo. Él quiere que habiten en un lugar seguro, que edifiquen sus casas, sus viñas, que viven confiadamente en Dios porque Él es su Dios. Pero no está hablando de esta tierra, no está hablando de estos días, está hablando más adelante. El pueblo de Israel es el pueblo heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero ahora todo el mundo cristiano
por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos coherederos con Cristo Jesús. Él nos rescató y ahora vamos a leer lo que dice Apocalipsis 21 del 1 al 3. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios quiere que nosotros vivamos con Él seguros, confiados. En este mundo no se puede vivir seguro. En esta tierra, en este momento, no podemos vivir seguros. Pero nosotros, poniendo la mirada, la fe, la confianza, vivir confiadamente en Dios, nosotros llegaremos a las promesas que hizo Dios, no solo a Abraham, sino que a todo el mundo, de vivir, de estar en el cielo por 1000 años y posterior a eso, a una nueva tierra, a un cielo nuevo, donde vamos a vivir eternamente, seguros, felices, sin miedo a nada. Eso nos espera y eso nosotros solo lo vamos a obtener mediante la obediencia a Dios. Mediante a que nosotros nos consideremos por fe que somos herederos de las promesas de Dios, hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob y ahora a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo de Dios. Somos cautivos de la esperanza. Es mejor ser cautivos de la esperanza, ser presos de la esperanza de llegar a la tierra nueva, la tierra prometida. Ser mejor presos de eso que ser cautivos del pecado. Tenemos que hacer una gran lucha, pedir a Dios todos los días para que nos libre de nuestros pecados, para que podamos dejar el pecado y podamos ser presos, cautivos de la esperanza en Cristo Jesús, que Él vendrá por segunda vez a traer a su pueblo, a llevarlo al cielo por 1000 años y después de eso, cielo nuevo, tierra nueva, vivir eternamente con Dios como al principio fue con Adán y Eva. Estaremos nuevamente en un paraíso, en un Edén. Que Dios los bendiga hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.